Ellas Creen Podcast es la voz de las amigas que emigraron de su lugar seguro para construir los sueños que tú también sueñas y contarte todo lo que no sabes que pasará mientras lo haces realidad. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Ellas Creen. Yo los estoy saludando desde Florida, aprovechando que el clima está frío. Entonces todos sacamos el suéter y Katia, que está en Boston, y nuestra invitada desde Colombia. Katia, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Frío es cuánto en Florida, Lady? Porque ella dice frío y Puedo no sé. decir que 80 Fahrenheit, pero es que hay que entender que en verano acá sube hasta 100. O sea, y hay que aprovechar cuando medio cae una goterita de lluvia para usar un suéter. Es como cuando en Colombia decíamos, o en Barranquilla decíamos, no, hace frío, y era pues que 27 grados, pero era frío. Algo así. Sí, bueno, gracias a todos por acompañarnos y por seguir con nosotros. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial y bueno, también vamos a estar hablando de un tema muy interesante y por eso la tenemos aquí. Bueno, hoy estamos en nuestro primer video por Zoom, pero bueno, desde diferentes lugares. La hermana Diana, ella nos acompaña desde Colombia, es psicóloga especializada o bueno, con una maestría en psicología clínica y también es esposa de un pastor. La hemos traído aquí para tratar un tema muy especial, pero primero queremos que ella se presente para las personas que no la conocen. Bueno, mis muchachas, que el Señor Jesús me las bendiga. Ahí arrancamos con los términos desconocidos colombianos. Alguien que es una muchacha. Bueno, dícese de una joven. Mis chicas, bienvenidas también para ustedes. Les digo bienvenidas. ¿Por qué? Porque como decía Katia, es su primera interacción, su primer episodio haciendo uso de esta plataforma y a quienes trabajamos, digamos, con ella, sabemos que constituye todo un desafío. Entonces, bienvenidas a esta herramienta de trabajo que les aseguro que va a ser para ustedes también de mucha ayuda en este proyecto que tienen con ellas que, bueno, como decía Katia, mi nombre es Diana Zapata, estoy ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia, departamento de Antioquia, tierra de montañas, tierra de muy buen clima. Yo las escuchaba hablando del clima. La mejor, Me el mejor clima, encanta, la mejor sí. ciudad, la mejor ciudad de Colombia. Quedémonos en el clima, simplemente es muy buen clima, teniendo en cuenta que ahora el clima está muy loco. Ayer llovió toda la noche, hoy está fresquito, pues, y así vamos en climas extremos. Bueno, sirva al Señor Jesús con mi esposa, hace ya más de 18 años que estamos en el ministerio aquí en Colombia. Soy psicóloga de profesión, sobreviviente a una maestría, Wow. esperando disertación de título con la ayuda del Señor. Bueno, y encantada de estar con ustedes aquí en Ellas Creen y con todas las personas que van a ser parte de este episodio. Muchísimas gracias a usted por aceptarnos la invitación y abrir ahí el espaciocito para poder estar con nosotros. Sabemos que va a ser de mucha bendición. Amén. Mientras estábamos buscando información sobre el tema, sobre la autoestima, encontramos que muchas investigaciones en América, tanto Norteamérica como Latinoamérica, arrojan que más o menos el 80% de las personas entrevistadas tienen una baja autoestima. Y también mucha de la información decía que no sabemos identificar si tenemos una autoestima alta, regular o baja. Entonces, qué bueno que tenemos hoy a Diana porque vamos a hablar entonces de ese tema y ella nos va a ayudar. Las herramientas que vamos a adquirir hoy de pronto nos van a permitir determinar si tenemos una baja o alta autoestima. Sí, y bueno, y quisiera que empezáramos por el concepto, porque a veces tendemos a creer que como que tenemos muy claro el concepto de lo que es la autoestima, pero en muchas ocasiones vemos de pronto una persona con un temperamento muy fuerte o de pronto que tiene más alto concepto de sí que el que debería tener y decimos, tiene muy buena autoestima. Entonces queremos preguntarle y queremos comenzar de pronto que usted nos ayude, hermana Diana, desde su experiencia como psicóloga. ¿Qué es realmente la autoestima o qué se considera tener una buena autoestima, un buen concepto de eso? Bueno, mis chicas, ya les iba a volver a decir muchachas, ¿no? Pues es que uno todo paisa se le sale acá.
Lo primero que tendríamos que entender es que la autoestima hace parte de un paquete de algo más grande que llamamos autoesquemas. Entonces, uno de ellos es la autoestima. Esos autoesquemas son como construcciones cognitivas, es decir, del pensamiento, representaciones que yo me hago sobre mí mismo. Entonces, ahí aparece la autoeficacia, ahí aparece la autoconfianza y como que todos aportan algo y la autoestima aparece ahí. Voy a tratar de decirles de una manera muy clara y con un ejemplo como lo que es la autoestima. Entonces yo aquí, este pocillo, yo digo, bueno, pocillo en Colombia. Sí, la Allá taza. que Taza. le Una decimos, taza. bueno, Ah. Colombia, pocillo. Hoy vamos a aprender mucho de colombiañol. Tengo esta taza y yo digo, bueno, la voy a vender. La voy a vender en cuanto la voy a publicar. Es mi taza. No, no la compré en otra parte, es mía, pero necesito venderla. Entonces yo decido en cuánto la voy a vender, publico las características y le pongo un precio. Ahora entonces retire la taza y piense en usted. Si usted se fuese a ofertar de alguna manera, pues, algo simbólico, algo representativo, ¿usted en cuánto se pondría ese valor? En cuanto diría, esto valgo yo. ¿Qué tan fácil? Entonces de la taza diría, no, mire, es blanca, tiene rayitas, tiene el logo del Comité de Hijos de Pastores de ese distrito en Colombia, mejor dicho, es de un campamento, es súper significativa. Pero si usted se fuese a poner, si fuese de usted, que usted fuese a hacer ese anuncio, ¿usted cómo lo daría? ¿Usted en cuánto pondría? ¿Cuánto pensaría el valor que va a publicar? ¿Se imaginan eso? No, y si piensan que es que estoy muy costoso, y si piensan que es que estoy demasiado regalado. Entonces, la autoestima como definición es básicamente un estado mental en el que yo determino desde mi concepto, desde lo que yo soy, cuál es ese valor que yo me estoy dando, ese significado desde el valor, cuánto valdría, aplicándolo pues a este ejemplo que estamos teniendo de nuestro ser. Esto de verdad es definitivo en cuanto a la forma en la que yo me concibo. Es la valoración que se tiene de uno mismo, leyendo pues definición. Se mide por el grado de, como les decía, de la autovaloración y la autoconfianza. Como decía Katia, entonces alguien pues si yo tengo muy alta autoestima porque es que yo no me dejo de nadie y el que me vaya a dejar pues ya verá con qué se enfrenta. Y hay gente que me dice, ay no, es que tiene una autoestima súper grande. No, el hecho de que sea imponente, de que sea altivo, no significa que tenga ni confianza ni que tenga una muy buena valoración. Eso como a grandes rasgos, mis queridas muchachos. Katia y Lady. Entonces, ok, la autoestima lo define uno mismo, o sea, nadie más puede hacerlo. Digamos que Simplemente, sí y no. Digamos que sí y no, porque se supone que uno lo define, pero usted solita no inventó su conocimiento. Entonces, en la forma como usted lo va a hacer, está implícito todo lo que usted trae de su vida. Nosotros somos el resultado de todo lo vivido, de todo lo vivido. Entonces, no es lo mismo la manera como se va a ver alguien, que por ahí lo habíamos mencionado, a quien, digamos, quienes lo rodeaban, le dijeron desde que estaba pequeño, usted cómo es de juicioso, usted cómo es de inteligente, al que le dijeron, es que usted no sirve para nada. Entonces él puede decir, no, yo hoy estoy definiendo que yo no sirvo para nada. No, es que eso lo tiene por allá guardadito en su ser y eso hizo, esa fue como la herramienta que utilizó para la construcción de su autoesquema, hacer esa construcción mental de quién era. Entonces, aunque la defino yo estoy permeado por todo lo que he recogido en el camino. O sea que digamos que las experiencias que tenemos desde la infancia, se puede decir, juegan un papel fundamental en cómo, en esa construcción, ¿cierto? En la construcción de la autoestima o cómo yo me percibo y cómo quiero que los demás me perciban. Entonces como que tampoco, Katia, ni siquiera en la infancia. Nosotros empezamos construcción desde la historia de nuestros padres. Entonces la Biblia dice, no llevará al padre el pecado del hijo. Sí, claro. Pero resulta que nuestra construcción de lo que nosotros somos comienza con esa herramienta fundamental que son nuestros papás. Entonces, inclusive desde antes de que nosotros apareciésemos en este plano,
lo que ya traían ellos se constituye entonces en el elemento para lo que nosotros somos. No es lo mismo un bebé. Yo he atendido casos, por ejemplo, de niños que fueron niños diagnosticados con depresión desde que nacieron, por ejemplo, Wow. un bebé con depresión. Entonces, de pronto vamos a ver la historia y resulta que su historia, la historia de vida de la mamá es una historia de vida complicada, con problemas de salud, con problemas de entorno familiar significativos. Entonces, esa parte emocional no solamente se queda en el pensamiento de la mamá, sino que nuestras emociones producen en nosotros cambios químicos. Nuestro cerebro produce químicos específicos asociados a la emoción, al sentimiento, a la actitud que tomo frente a esa emoción, y esa sustancia empieza a recorrer mi cuerpo y a modificar inclusive mi cuerpo, cuanto más con un bebecito que esté en el vientre de esa mamá. Además de eso, esta familia como entorno primario, pues también desde lo primero que se dice, que se hace, le está dando bases a ese bebé, a ese niño para su vida. Entonces, la infancia se constituye en un periodo fundamental, pero yo, porque entonces hasta ahí muy trágico, imagínese pues, Sí. que dirán, no, y a mí se me criaron de esta manera, el palo, la correa, la chancleta voladora, los que de pronto no tuvimos nuestros hogares en papás cristianos, por ejemplo, yo no vengo de un hogar cristiano. Yo siempre les digo a mis pacientes, y sobre todo a quienes conocen de Dios, porque es que Dios escribe nuevas historias. Entonces, yo puedo tener mucho que contar de mi historia, y hasta ahí yo no soy responsable. O sea, yo no soy responsable de nada de lo que viví en mi infancia, de nada, porque no tenía la posibilidad de elegir. Pero hoy me paro frente a esa posibilidad desde lo que conozco de Dios, desde lo que Él me ha mostrado en mí, desde todas estas herramientas formativas que cada vez son más en medio de las iglesias, gracias a Dios, más tratando de crear conciencia, decir, bueno, esta es la historia que trae, ¿me tengo que quedar así? ¿O de verdad será que le apuesto a esto que Dios hace? Porque es que Dios puede transformar, Dios puede cambiar, Dios puede hacer de mí una nueva persona. Amén. Amén. Vamos al altar. Nada más Diana, que siempre, decir. siempre escuchamos muy relacionado el término de autoestima cuando está relacionado al tema físico, pero la autoestima siempre va enfocado a eso o también a otras áreas de la vida. No, pues a una cantidad de áreas. Les voy a compartir el versículo que siempre uso para trabajar autoestima en conferencias, en un entorno cristiano, y es el que está ubicado en Romanos 12:3. Ay, pero a ver que por aquí me lo tapé. A ver, permítame porque no lo estoy viendo y ya está, no le da uno la memoria hasta allá. Romanos 12:3, me va a tocar mover un poquito la cámara, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga mayor concepto de sí, sino que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿verdad? Pero continúa diciendo, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces ahí se nos juntan dos conceptos para entender lo que yo debo pensar de mí. Primero nos habla de cordura. Yo tengo que ser capaz de reconocer todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he tenido en mi vida. Pensamos que la autoestima es que yo piense que yo soy lo más maravilloso del mundo entero, que por debajo de mí la tierra y la estoy pisando. O sea, que yo soy genial, que yo soy bella, que yo soy esbelta, que yo, no, no, o sea, que yo, amigas, ahora me encamino que voy yo. No. No, resulta que el pensar de mí con cordura, eso es autoestima porque también me ayuda a identificar qué es lo que tengo por arreglar. Eso también es autoestima, que yo vea lo que yo soy maravilloso, pero que también diga, caray, me falta arreglar tal cosa. Chao, que tengo que trabajar en esto. Eso es autoestima. Esa cordura es ubicarme en lo que es, pero me dice que esa cordura tiene que estar mediada porque por la medida de la fe que hay en mí. Entonces puede
que mi vida haya sido desastrosa, que no haya tenido oportunidades, que como dice Lady, pues entonces nunca la 90-60-90 jamás, pues, y encima yo de metro y medio, entonces tampoco, y aparte de eso, medio calva, pues, y otras así con su cabello en ondas, y yo digo, aparte de todo eso, esa cordura tiene que ser mediada por la fe, por lo que Dios ha hecho en mí, porque es que toda esa historia de vida cambia de significado cuando yo la pongo en el camino de la fe, cuando entiendo que hay un creador, que hay un Dios, que como dice la Biblia, cuando me miró dijo, es que a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Cuando yo me paro en esa medida de fe, no una medida que impuse yo, porque nuestra medida siempre tiende a ser por debajo, desde la comparación, chicas, una cantidad de cosas para hablar de Sí. esto, pero esa medida de la fe me ubica en lo que soy y pasa por encima de la cordura. ¿Acaso no es esta palabra locura a los que se pierden? Entonces puede que la cordura diga no tenga esperanzas, puede que la cordura no tiene estudio, puede que la cordura diga como incómoda de ver, puede que la cordura diga todo eso, pero cuando me paro frente a la medida de la fe, sé que lo alcanzo y no por mí, sino por el lugar donde Él me ha puesto. Entonces, aunque lo físico es importante, y cuídese y quiérase, y entienda que esto es de lo que se hace, tener en cuenta que hay para mejorar. Es el marketing, la moda, todo lo que nos ha Mm. vendido un modelo específico, pero niños, los cuerpos reales siguen existiendo. Y eso no me lo tiene que decir el network, no me lo tiene que decir lo que se vende, eso lo tengo que saber yo. Ahí entra a jugar esto también de la cordura y de la medida de la fe. Ay, ay, Wow. ay, ay. Ay, muy bonito. No, no, Y creo que alcanzó. muy importante, no va a alcanzar el tiempo para hablar de esto, pero me parece muy lindo y muy importante que lo mencione porque creo que es algo que afecta precisamente a las mujeres. No quiero decir que a los hombres no les afecte, pero creo que la carga es diferente en cuanto a las mujeres y la forma pues en la que la sociedad la ha planteado, ¿no? Ay, Que, que auxilio, se cayó la tableta. Pau, pau, ay, ay, ay. Ya, volvimos. no se preocupe, no pasa nada. Pero bueno, decía así que de pronto la carga es un poquito más fuerte para las mujeres porque, bueno, nosotras vemos y de pronto en el caso de las adolescentes, ¿cierto? Empiezan a ver en las redes sociales como, bueno, la supermodelo de por allá de la supermarca, cómo es su cuerpo, cómo es su físico, y tendemos a compararnos y bueno, a creer entonces que somos suficientes, que somos merecedoras de algo o no, midiéndonos con eso, ¿cierto? Entonces, midiéndonos como con esos patrones y decimos, bueno, no soy suficiente de pronto para las personas o para un hombre, por ejemplo, pongámoslos en el área sentimental, porque no me Pongamos que parezco a él, estemos preocupadas por un novio, que ¿cierto? estamos Pues preocupados sí, en un caso cualquier cosa. Pues. hipotético, en un caso hipotético. Entonces, como, bueno, no me siento como merecedora de eso, ¿cierto? Y me parece muy bonito que lo ponga como a la medida, como usted dice, de la fe y lo que dice Dios Se de los dejo nosotras. para la vida. O sea, de verdad ese versículo es clave cuando yo quiero ubicar mi valor. Será desde la Sí, medida de la fe. Si sí, no te sientes cómoda, revisa tu fe, porque tu fe y tu relación con Dios, Katy y Lady, tendrán que ayudarte a ver de manera diferente. Y de verdad, bueno, uno que ha acompañado tantas adolescentes, como dice Katia, en este camino, y que pelean tanto, porque es que pelean demasiado por cómo se ven, por el lugar, ese es otro tema, pero hablar de suficiencia, como con el precio que se ponen, si fuesen una tacita, ¿verdad? Entonces, no, yo no valdría tanto. Entonces, así hayan tenido experiencias familiares bonitas. ¿Por qué? Porque es que nosotros no le vamos a alcanzar al estándar que hoy nos venden. Mire, des en sí. cuenta de la evolución, pero eso es otro tema, muchachas, ay, por Dios.
ese es otro Una tema. introducción ahí al otro tema. Sí, porque es que si vemos la forma en la que se ha ido cambiando el estándar de la medida para nosotras, hablándole específicamente de las mujeres. Entonces, primero se le pedía únicamente a la mujer que fuese una buena ama de casa, punto. Sí, Entonces se medía desde lo que podía hacer en su casa, estamos hablando de una cantidad de casas atrás, de que sus hijos estuvieran gorditos, bien alimentados, ¿verdad? Y que su casa fuese limpia. Empieza entonces a entrar en otros entornos y dice, bueno, también se podrá preparar en algo, pero sin descuidar su casa. Entonces tendrá que seguir siendo una buena ama de casa, una buena esposa, sus hijos gorditos, sus hijos buenos estudiantes, pero además de eso también, pues, bueno, que estudie alguito. Y si le da para hacerlo sin descuidar. Pero se ha ido abriendo, entonces ya se sumó a lo de la casa, lo de los hijos, lo del estudio, entonces el estándar de la belleza, la parte académica también cada vez más competitiva. Entonces se nos van sumando medidas y estándares y vaya y sumando, sumando, que si de verdad no tiene claro quién es uno, se lo llevan por delante, lo atropellan, porque entonces uno nunca va a ser suficiente. Y es decir, si la hermana Magister y cuando el doctorado, ¿me hago entender? sí. Entonces, siempre, siempre. Entonces ya llegaste a las medidas perfectas. Bueno, ¿y el cabello con ondas para cuándo? Y entonces ya alcanzaste el cabello con ondas para cuándo y el diseño de sonrisa para cuándo. Y entonces ya este año la ceja, no sé, la ceja recta, el otro año la ceja peinada de para arriba. O sea, todo va cambiando. Y con nuestras chicas que nos estén viendo es, venga, ubíquese en quién es usted, hacia dónde va, porque es que esa que la presiona desde su valor, desde su estima, lo está haciendo desde su entorno, pues ya no va a estar con usted para toda la vida, ya no es usted. Va a sonar horrible, pero no le interesa su vida. No, Sí. lo que está haciendo es hacer de ti de pronto como un depósito de basura, de su propia angustia, de su propia presión, y te quiere llevar como a que pienses. Pero ¿y tú qué piensas? ¿Dónde está tu cordura? ¿Dónde está tu medida de la fe? Niñas, no me miren con Diana, cara de Ah. preocupadas, que me dejan preocupada a mí. No, es que quedamos como, ay, Diana, tenemos que... porque hay mucho de que hablar de este tema, porque en cuanto al tema de ser suficiente o no ser suficiente, entonces yo sí creería, no sé, tú me corriges si estoy equivocada, que la autoestima o tu concepto de ti mismo influye muchísimo en si te sientes suficiente o no. Pero entonces, porque en muchas ocasiones en mi vida, en diferentes aspectos, sí me he sentido, bueno, no soy suficiente o creo que no soy merecedora de esto. Pero entonces también viene a mí la pregunta de ¿qué es ser suficiente? O sea, nosotras las más dispersas de la vida hemos pasado por autoestima, por infancia, ay, no es perdonarás que hagan parte de ellas, que, pero bueno, son cosas que se van dando en el En la tema. conversación. Prometemos en algún momento volver a centrarnos. Igual todo está relacionado. Ay, Dios mío. Yo utilizo, para hablar de suficiencia, siempre utilizo un ejemplo muy sencillo. Quienes trabajan conmigo en consulta saben que procuro ser lo más práctica de la vida porque yo necesito que no se les olvide. Entonces volvemos a la taza para entender lo que es la suficiencia. Entonces resulta que si yo digo, bueno, voy a darle esta cantidad de líquido, pongamos, no sé, que es agüita, a un niño pequeño, a un niño de unos 3 años, y le digo, te tienes que tomar esta agua. Él la va a regar la mitad. ¿Por qué? Porque para él es mucha, o sea, él es un niño pequeño, no necesita esta cantidad de agua, ¿verdad? Pero si esta misma cantidad de agua se la doy a alguien que esté trabajando en una temperatura extrema, pues no solamente va a ser suficiente, sino que va a necesitar más, va a ser poca. Va a decir, no, no me des una sola taza, dame dos o tres porque mi trabajo es muy fuerte. Pero si esta misma taza con agua se la llevo a alguien que esté en un clima extremadamente frío, me va a decir, para mí no es que sea ni suficiente ni no suficiente, sino que para mí es innecesaria.
yo te quisiera pedir el favor de que me la cambiaras, no sé, por un cafecito caliente porque el frío es demasiado. Si se la damos a alguien, pues sé cómo nota, va a decir, ok, gracias, está bien para mí y se la va a tomar. Siendo la misma taza, con la misma cantidad de agua, o sea, siendo lo que es, para uno fue demasiado, para otro fue poco, para otro fue innecesario y para otro fue apropiado. Así se entiende la suficiencia. ¿Cómo así? La tasa siempre fue la tasa, siempre fue el mismo recurso, siempre fue la misma cantidad. Lo que hizo que pareciera suficiente o insuficiente fue la condición del otro. Entonces, yo soy lo que yo soy y puede que a ti no te encante lo que yo sea y que me convenzas de que yo no soy suficiente. Lo que pasa es que no me puedes medir desde tu necesidad o yo no me puedo medir desde tu necesidad. Entonces, llevando esto a nuestras relaciones, por ejemplo, sentimentales. Entonces, alguien dice, es que lo terminé porque es que era cero cariñoso y nunca jamás. Y resulta que el chico dice, no, pero yo le saludaba en la mañana, le escribía a mediodía. O sea, yo estaba presente, pero resulta que la necesidad de esa persona era mucho más. Entonces dice, es que no fue suficiente. Y otra puede decir, del mismo chico. Ay, no, yo lo dejé por cansón, me escribía por la mañana, me escribía a mediodía y yo estaba ocupada trabajando y él me entendía. Para esta entonces ya no fue insuficiente, sino que fue Demasiado. desbordante. Sí, entonces cuando yo entiendo que la suficiencia tiene que estar trabajada desde mi cordura y mi medida de fe y no desde la necesidad del otro, porque yo desconozco el otro en donde lo criaron, cómo lo educaron. Entonces yo voy por la vida tratando de llenar la suficiencia de todos sin yo tener idea ni siquiera de dónde vienen, ¿no? Ahí es donde viene la importancia de esta autoestima, del autovalor. Es que yo sé lo que te estoy entregando, yo sé lo que yo soy, yo sé lo que me ha costado construir esta persona que soy. Ok, no te alcanzó, ok, puedes seguir en tu búsqueda, puedes seguir en su búsqueda, esto soy yo. Habrá cosas en las que puedo mejorar, claro, evidentemente, pero es específicamente, es que no soy suficiente. Lo que pasa es que te estás midiendo a través de esa necesidad, no de lo que tú eres. Bueno, volviendo entonces, aterrizando otra vez, volvemos. ¿Cómo podemos identificar si tenemos o no una buena autoestima? Porque, ejemplo, yo creo que todos tenemos algo que no nos gusta de nosotros mismos, pero ¿hasta qué punto puede considerarse bajo autoestima o hasta qué punto se considera que ya me está afectando en mi manera de vivir y de Pues relacionarme? usted acaba de dar la respuesta. Dependerá de la afectación que produzca. Entonces, muchachas, bajo autoestima no es yo darme cuenta de lo que yo soy. Si usted me dice a mí, hermana Diana, usted que canta en la iglesia, ¿cómo le parece que la vamos a proponer para que sea voz principal en la convención? Yo le decía, Dios, ¿qué le pasa? Aterrice, que usted me dice, uy, no, qué baja autoestima tienes. No, estoy siendo consciente de que no es algo en lo que yo deba estar, pues porque si yo canto en la iglesia, oiga, mejor dicho colombiano, en tierra de ciegos el tuerto es rey. O sea, ahí no habiendo más que canta la hermana Diana. Pero si yo sé que es algo en lo que hay otras personas que definitivamente pueden hacerlo mejor porque hace una característica, hace parte de sus características, entonces que yo me haga a un lado y como que le diga, Lady, venga, 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 mamita, gracias por quererme, muy linda usted, muy de todo, pero le recomiendo a Katia, que Katia puede, ella canta mejor que yo, le falta confianza, hermana, le falta autoestima. No, estoy siendo consciente. Cuando hay una dificultad en mi autoestima, cuando resulta que entonces mi pensamiento, mi construcción continua va siempre hacia el sacarme, siempre hacia la renuncia, siempre hacia me voy a hacer a un ladito, aunque parezca bueno. Entonces no es ni siquiera busque a fulana que es mejor, sino que me está
generando dolor, me está generando sufrimiento, me está produciendo un sobrepensar todo el tiempo, empiezo a desaparecer como de los entornos en los que estoy y me impide, como se decía ahorita, un funcionamiento adecuado en todas mis áreas. Cuando se me dificulta poner límites, es que son de verdad muchas las formas de medirlo. Wow. Cuando permito que entonces hagan conmigo lo que quieran, así yo diga, yo soy el alma de la fiesta, pero entonces cuando usted empieza a analizar y la trataron mal allí, se quedó y fulano abusó de su Mm, confianza, entonces yo digo, esta persona, su autoestima no está bien y necesita mucho de los otros todo el tiempo para poder como estar ahí y termina negociando todo lo que es decir, termina entregando todo y permitiendo, no está bien. Entonces, en la aplicación de los límites, en lo que me permito interactuar, una baja autoestima comenzará a generar en mí como islas. Entonces, algún día miré a la isla de la mm, soledad, que ustedes por ahí estuvieron hablando. Algún día me iré a la isla de la razón, en donde entenderé que es que de verdad yo soy muy insuficiente, muy incapaz, y tendré esta evidencia, si lo digo entre comillas, para demostrarlo. Y me empezaré a ubicar en lugares cada vez más extremos, porque eso hace una autoestima dañina y es llevarme cada vez más a los extremos. Empezará a afectar mi estado de ánimo, porque niña, no hay peor pelea que la que se lleva en la cabeza. Empezará a sí. afectar mi estado de ánimo, la forma en la que me relaciono, porque se encuentra uno con esa gente que todo el tiempo hay que estarla convenciendo de que son chéveres, de que son lindos. A lo último eso cansa. Uno siempre como, ay, no, usted puede, y el otro, no, no puedo, yo soy capaz. Eso termina agotando, entonces también irá creando distancia, 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 distancia. Wow. Me parece muy importante eso de, bueno, de la cordura, lo que usted decía, ¿cierto? Pensar de uno con cordura, pero también entendiendo nuestras limitaciones. No como que, bueno, tengo una buena autoestima porque creo que soy capaz de todo. No, es entender que hay cosas que yo no voy a poder hacer y está bien. O sea, no tengo como que saber todo, saber hacer todo o encajar en todos y con todos. Y hasta Y le sacamos versículo, es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, me da mucha risa porque hablaba con alguien hace unos días y era como que Pablo estaba hablando ahí, era de escasez, de que no tenía para comer. El Entonces, como que, contexto es súper amplio. El contexto es que una iglesia logra mandarle una ayuda económica a Pablo y él les dice, oiga, gracias, yo sé que se esforzaron hasta que me llegó esta ayuda económica, sé que estaban preocupados por mí, por mi bienestar, por mi manutención, pero he estado bien, porque es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba hablando de su situación y claro que si lo traemos acá sabemos que el Señor nos va a ayudar absolutamente en todo, pero de alguna forma el quererme obligar hermana, te va a cantar si yo canto, así no cante. Hermana, eso pasa a ser un castigo para uno mismo y un sufrimiento terrible. Pero también es porque como sociedad, yo creo que ese ha sido el diálogo, o como todo lo puedes hacer. No, no necesitas a nadie, tú también, tú eres la mejor o tienes que convertirte en lo mejor. Entonces yo creo que sí, también nos lleva a ese momento, bueno, no, sí, tengo que hacerlo, o sea, tengo que hacerlo, tengo que poder con todo. Es una Y corriente psicológica, niñas, que se llama humanismo. humanismo, sí, Y es usted es capaz con lo que se ponga a hacer, porque todo está en la mente. Y resulta que eso no es verdad. Hay cosas que yo tendré que decir, yo no lo puedo hacer. Y no porque eso me haga menos, no, y puede que con mucha disciplina y que con mucho esfuerzo y que con lo que sea lo logre en algún tiempo, pero entonces ya empezaría en mucho tiempo. ¿Vale el esfuerzo? De verdad, ese tiempo que le voy a invertir solamente por demostrarle o porque lo estás haciendo. No es que tienes que poder, y esto es algo muy del coaching. Las sí, limitaciones están en tu mente, no, piensa de sí con cordura. ¿En qué quieres invertir tu mejora? Pues porque sí, podemos mejorar. Con la que dice, no, yo no sé predicar, no vengas, que hay cosas que no van a depender de usted. Usted se va sí, a poner juiciosa, va a ser fiel a Dios, va a estudiar y permítase en Dios
empezar este camino de crecimiento. Queremos que quede claro, que diga, no, no, yo como digo la hermana con mucha cordura, yo negada para todo. No, no, pilas, con cordura, conforme a la medida del... Sí, O sea, que entendiendo. también implica que es algo que se puede ir mejorando, porque también a veces queremos que sea de primerazo lo mejor. O sea, ya soy súper buena, entonces empiezo a hacer todo súper bien, pero realmente hay cosas que toman tiempo y preparación. Es que son los extremos, muchachas, vean. Es tan perversa para nosotros una autoestima vista hacia abajo como una autoestima vista hacia arriba, equívoca, una de una supervaloración en la que de verdad yo considero que es que en serio yo soy espectacularmente genial, o sea, Dios se hizo un favor conmigo, o sea, yo le compuse a Dios el caminado, yo, no, 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 dispuesta, diligente, yo canto, predico, toco el Sí, piano, soy no sé qué, soy aquello, lo otro, ta, 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 y me he conservado en fe con el Señor. No, Dios se papió contigo. Bueno, aquí papió es como, se lució, pues. como así, como se llenó, o sea, después de usted no hay nadie. ¿Por qué? Porque es que eso nos hace perdernos de algo tan fundamental como la dependencia de Dios. Eso nos Sí, hace perdernos de algo tan fundamental como el que es Él en mí, como decía Juan. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Los dones, talentos que Dios pone en nosotros son para el momento, el propósito que Él tiene, pero mañana pueden no estar, porque dependerá de nuestra fidelidad. Aquel que entonces dice, no sé, yo tengo una autoestima muy fuerte, pero también ha perdido su cordura, y ha perdido la medida de la mm, fe, entra entonces en un juego de orgullo, en un juego de altivez, en un juego de autocapacidad, de independencia, y no, yo preferiría seguir siendo de los que Dios atiende. La Biblia dice que Él atiende al humilde, más al mm, altivo mira de mira de lejos. lejos. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Medida de la fe. Diana, Sí, ahí decías algo muy importante con respecto al ser humilde, y es que a veces consideramos que ser humilde entonces es como esconderme, y justamente como puedo ser bueno en algo y me preguntan y me invitan a hacer eso en lo que yo sé que soy buena, pero yo siempre digo, no, Ay, yo eso no es una puedo, yo falsa soy muy humildad. mala. Eso es una falsa humildad. Eso es una falsa humildad. Oiga, yo les he visto todos los capítulos. Nunca las ay, había visto tan serias. Nunca las había visto tan es que serias. sí, aquí todo Están es como, profesional. no, 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 lo otro también es profesional, pero están es como, no Yo sé acá si ya estoy preocupadas. Sí, es que estamos aquí súper Más, concentradas. hágale. metidas en el papel. Es que estamos La, como sí, anotado, está como, anotado. esa humildad definitivamente tiene que ver es con la actitud, con la forma como yo afronto. En nuestro caso, es entender que todo viene de Dios. Y en el caso de quien dice, bueno, yo estoy aquí, pero pues, yo no creo en Dios, bueno, entonces entiéndalo como si quiere, como transitoriedad de la vida, en que usted hoy puede ser lo, mejor dicho, lo más genial y mañana no ser nada. No, La humildad es esa cualidad que te ayuda a sostenerte con los pies en la tierra. Entonces, ¿lo sé hacer? Sí, lo sé hacer. ¿Me queda bonito? Sí, me queda bonito. ¿Depende de ti? No, no depende de mí. Soy sí, instrumento, soy vaso, tendrá que ver con la edad que tengo. Hay cosas que harás hoy muy bien porque tienes 25, pero algún día tendrás 30 y algo y ya no te saldrá tan bien. Algo, esta semana salió por ahí en estos, no sé cómo se llaman, de verdad, en Instagram, que ponen como es tu turno, entonces decides que en 10 años tendré tantos años, no sé si lo vieron, Oh, y, sí. se- y tendré dos hijos en mi caso, dos hijos de tanta edad. Cuando yo me puse a hacer las cuentas de cuánto iba a tener en 10 años, yo dije, no, yo no voy a decir nada, que va. no voy a ¿Por hacer qué? ese Porque no lo voy a hacer.
Y como que me puse a pensar en eso. O sea, yo veo las jóvenes y yo las veo como con una energía y vamos para tal parte y es como, cuando ustedes hacen paseos, eso se caminan la ciudad entera y es como, ¿por qué no nos sentamos a tomarnos un cafecito? ¿Por qué? Yo ya Porque ya estoy en esa edad. ah, bueno, te adelantaste ya, te fuiste, precoz. Entonces es entender esa es humildad, tener los pies en la tierra, no es no decir, yo no, busquen a otro. Es que en Mm, serio, yo no, 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 realmente en el trasfondo lo que está buscando es que digan, no, si usted es capaz, usted, esa es la falsa humildad. Otros que puede que wow. lo hagan sí desde el dolor, desde el en serio no puedo, porque de verdad sienten un temor muy grande, sienten, pero otros están esperando únicamente es que, no, pero si tú eres súper chévere, tú eres, no, pues los pies en la tierra, entendiendo que Mm, aquí todo es transitorio. Algún día se van a decir, invitemos a alguien, pero así bien, y no van a pensar en Diana Zapata. ¿Por qué? Porque todo va pasando, niños, todo va mm. cambiando. Un día, ¿te acordás cuando grababa? Todo va, todo va. Por eso, los pies en la tierra, en cordura, pero en la medida de la fe. De la fe. Me parece muy importante eso, Mariana, porque, bueno, en el ámbito de la iglesia, a veces como que, bueno, se ve o se puede ver tanto, bueno, en el caso de la persona que estás luchando con eso de, bueno, esa baja autoestima de creerse insuficiente, ¿cierto? Pero también puede estar el otro extremo de que, bueno, yo creo que yo sirvo y soy el mejor servidor, o el que canto y soy el mejor, y si yo no canto ese día, pues como en el tema del ego, ¿cierto? Entonces yo quisiera como que habláramos un poquito cómo eso puede afectar nuestra relación con Dios y con, bueno, ya hablamos un poquito con los demás, pero como con Dios, porque usted hablaba del instrumento y a fin de cuentas somos eso, o sea, solamente el instrumento que él usa y como que el instrumento en sí no tiene ningún valor, sino que el valor se lo da el que toca ese instrumento. Por ejemplo, si es una guitarra, quien toca la guitarra es el que bueno, la guitarra por sí sola no puede hacer algo. Entonces, como que nosotras sin Dios no podemos hacer nada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer o qué elementos podemos tener en cuenta para que, digamos, que la autoestima no afecte o esa baja autoestima afecte nuestra relación con Dios y en el servicio, sobre todo también? Bueno, entonces, cuando hablamos del Señor, hay algo que es hermosísimo y es que Dios cuando nos ve actuar nos dice, ¡ay, qué sorpresa! ¿Cómo que esta muchacha era así? No le puedo creer. ¿Cómo nos pasa a nosotros los seres humanos? ¿Cierto? Que uno dice, ¡ah! ¿En serio? Dios no Sí. dice, ¡ay, que no! La Biblia dice, por medio del salmista, Señor, es que tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme y has entendido desde lejos mis pensamientos. Aún no está la palabra en mi boca. Y aquí, ya tú la sabes. ¿A dónde, Señor? ¿A dónde me voy a ir yo? Y empieza a decir todo eso. Cuando yo entiendo que Dios ya sabe quién soy yo, lo que ni siquiera estoy pensando, lo que ni siquiera estoy diciendo, yo voy a tener mucho cuidado de cómo es que me Mm, voy a mirar. Primero, porque si yo estoy diciendo, es que, oiga, o sea, ¿en serio? Yo, Dios ya sabe que si usted no lo diga en público, si en su corazón lo está diciendo, Dios dice, wow, oh, sí. cariñito, así no es. Y no es que Dios diga, espere, y verá que entonces le voy a demostrar que Él no es, no, sino que por amor a nosotros, Mm, porque es por amor, se va a encargar de ubicarte donde tienes que estar. Y es ahí donde aparece esta disciplina de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es que Él a quien ama, a corrija, sí. por hijo, lo corrige. Entonces, así digas, a mí nadie me ha escuchado decir que yo soy, no, 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 yo de eso me cuido mucho, pero ¿y si en tu corazón lo sientes? El Señor que tanto te ama y al que le dices constantemente, Señor, moldéame, dice, ok, manos a la obra, vamos a moldear, ¿verdad? Entonces, algo hará contigo desde su amor. Y en cuanto a aquel que sienten
de verdad que no puede porque no es suficiente en Dios, pues yo creo que está desconociendo la obra de Cristo, su obra en la cruz del Calvario, su obra en nosotros. Es entender que cuando se habla de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, de cómo de lo débil, Él ha escogido para avergonzar a lo sabio, es porque Él no va a decir, vea, eso está sucio y entonces se lo sigo mostrando sucio para que vean que yo amo lo sucio. No, Él dice, eso está sucio. Voy a hacer todo un proceso, lo voy a lavar, lo voy a poner bonito para que se den cuenta que lo que no era, yo lo llamo como que es y que hay algo que tengo que hacer con él. O sea, él no nos tomó para dejarnos en la posición ni en la condición en la que estábamos. Entonces, la mente nos engaña y yo debo entender que no todo lo que llega a mi mente es ni constructo ni palabra de Dios. Nosotros tenemos un enemigo. Yo siempre Mm, le digo a mis pacientes que son cristianos, no toda ansiedad es un trastorno de ansiedad. Peleamos con el enemigo de nuestras almas, que dicen, "Pi, ay, mira, aquel va como creciendo, cómo le estorbamos". Entonces, hay quien dice, pero a mí no me ha llegado el pecado, hermana Diana, a mí ninguna mujer me ha hecho así, ni me ha dado el teléfono. No, pero es que no todas las peleas son afuera. Hay sí, peleas que son adentro, en tu mente, en tu corazón. Esos son los dardos de fuego de los que hablaba el apóstol Pablo. Entonces, cuando vemos el fariseo y el publicano, esos que fueron a orar al templo, digamos que entonces ahí hay un claro ejemplo de dos estimas. Entonces, el que estaba superior, pero el que ahora dice, Señor, yo no soy nada. mm, Pero no se quedó en el Señor, yo no soy nada, sino que la Biblia dice que salió justificado, o sea, hubo una transformación en ese hombre. mm, Yo tengo que tener clarísimo de dónde vengo, yo tengo que tener clarísimo de dónde vengo, pero para observar la obra de Cristo en mí, si fuera para quedarme allá, pues allá me había quedado. Señor, hablando al pueblo de Israel, les decía, no se olviden del hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Les estaba hablando de la descendencia de la que venían, pero ¿para qué? Para hablar de la obra que estaba haciendo y que iba a hacer en ellos. Entonces puedes que tengas mil y unas razones para decir, es que yo no sé quién, y me pasó esto, y yo sé que han pasado cosas que te han dolido y te han dolido mucho, pero Dios ya sabía eso. Y aún así te eligió. Y aún así te dice, eres mi hijo, mi hija amada. Entonces, sí, Él, que todo lo sabe, tuvo a bien entrar en mi corazón, mostrarme su salvación, cómo yo sigo tratando de convencerlo de que yo no soy suficiente, en vez de simplemente decirle, Señor, aquí estoy, donde usted me lleve de su mano. Señor, si tú no nos sacas de esta tierra, no nos lleves. Pero si Él va adelante, muchachos, con confianza, sigue diciendo, no temas, que yo te ayudo. Pasemos al altar. me encanta, sí, ya yo iba como a llorar. Ella está Igual no lo buscando estoy un grabando. pañuelito. No, en Sí, serio, es que no se les puede olvidar lo sí, que Dios ha hecho. muy, muy No se les puede hermoso. olvidar. Yo creo Y que eso ha sí. pasado en todas las generaciones, perdónenme. Ustedes Dale. son una generación y media menores que yo, pero yo pasé mi adolescencia en la iglesia. Yo no vengo de, a mí no, yo las escucho que dijeron que un hogar cristiano, no, yo no vengo de un hogar cristiano, yo vengo de unos papás parranderos, dados al baile, a las fiestas, a los carnavales, y de un hogar de violencia intrafamiliar, hasta que a mi casa llega el mensaje del Evangelio, de la manera más sencilla, de la manera más simple, como se hacía hace 27 30 años, que era que a uno le tocaban la puerta de la casa. Sí. Así llegó el Evangelio a mi familia. Mis papás se convierten al Señor, todos se bautizan el mismo día, bueno, y han sido fieles hasta el día de hoy, hace 27 años. En mi casa nunca más violencia, pero yo ya era un adolescente. O sea, es Mm, decir, en mí ya estaba sembrado toda esa violencia, en mí ya estaba sembrado todo ese temor porque era algo que había presenciado todo el tiempo. La psicología diría que yo necesitaría terapias, acompañamiento o que simplemente yo iba a repetir la historia, pero es que eso es lo que Dios hace. Dios cambia historias. Dios coge entonces esa taza y dice, no, venga, es que usted no solamente es esa taza.
vamos a embellecerla, vamos a limpiarla, vamos a llenarla, vamos a poner en ella de mi gralla. O sea, no es una casa cualquiera. A la hora de pensar en venderla, yo tendré que decir, es que no tengo precio, porque el precio que había lo puso el Señor en la cruz del Calvario, y no habiendo más que ofrecer, se ofreció a sí mismo como propiciación por mis pecados, por los tuyos. No hay un precio. ¿Cómo yo me voy a bajar de ahí? ¿No ve que soy una hija de Dios? ¿No ve que en mi humanidad, en donde he estado cuando he clamado, yo he sentido su presencia? Yo he visto a este Dios alimentarme, yo he visto a este Dios sanarme, yo he visto a este Dios proveerme. Si eso no es suficiente para que usted se dé cuenta, valga la redundancia, que usted es suficiente, y no porque sea perfecto, sino por quien está en usted, chicos, apague y vamos. Porque es que como no es según mi cordura únicamente, sino conforme la medida de la fe, eso a mí me tiene que aterrizar siempre. El domingo es la Wow. dominicana, las quiero mucho. No, muchísimas gracias, porque bueno, ya ahí usted dio el consejo, que era como que la preguntita que le teníamos, que bueno, qué consejo le podíamos dar, y es eso, ¿cierto? Siempre pensar en esa obra que él hizo y cómo él nos redimió y nos dio, como decía, escuchaba yo en una convención de jóvenes, nos cambió nuestra genealogía, cambió nuestro árbol genealógico. Entonces ya no nos vamos a medir con que yo soy hijo de acá o no soy hijo de acá o no nací en un lugar cristiano o sí nací, sino que nos vamos a medir de acuerdo a la cordura y a la medida de la fe, como usted decía. Y alguien Entonces, dirá, ¿qué hace esta psicóloga con eso? No, muy linda la psicología, amo profundamente mi carrera. Y a quienes son mis pacientes saben que de verdad amo esto. Pero es que por encima de eso está lo que yo les voy a decir, bueno muchachos, les voy a dejar un ejercicio. Usted se va a sentar todos los días y va a pensar en lo bueno. Yo lo podría hacer y no está mal. Pero hoy de verdad, si te quieres quedar con algo, es con eso, conforme a la medida de la fe. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque de ahí va a estar ese resultado de cómo te estás viendo. Wow, wow, yo nunca wow. había visto eso. Diana, una pregunta, yo creo que una pregunta, otra pregunta, con respecto al diálogo interno que se genera con respecto a la autoestima. Cuando, como esa pelea mental o esa batalla mental que tú tienes con respecto a lo que piensas de ti, ya dabas de pronto como unos indicios de, bueno, la palabra de Dios es la manera de pelear esa batalla, porque entonces tu pensamiento dice, no vale nada, y Dios te dice, yo te creé, yo Has tengo cuidado de pecado, ti, yo te amo. Pero entonces, pecaste, caíste, todo eso te lo va a decir. pero Ujú. entonces, bueno, ahí está ese diálogo interno. Y bueno, yo voy a la palabra de Dios, pero entonces también se requiere terapia, o sea, también se requiere de pronto empezar a manejarlo de otra manera. Lo que pasa es que por momentos David decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿cierto? No necesariamente siempre serán pecados. Hay situaciones que uno en uno mismo no ha descubierto. Y muchas veces desde la confrontación que se logra en terapia, usted se da cuenta. Entonces es como usted sabe en qué empieza a trabajar. La terapia, muchachas, digamos, es que realmente hay muchos sesgos en torno a la salud mental. Yo recuerdo, chicas, cuando yo empecé, yo dije que yo iba a estudiar. No, pues me llevaron al infierno como 3 veces y me volvieron a sacar. Yo obviamente pues ya era esposa de pastor, y entonces era como, ¿usted para qué? O sea, usted es una sierva del Dios Altísimo, sé qué hace, el Señor es tu patrón. Ay, es que para que trabajemos mitos de la salud mental. Es Sí. como, ¿usted qué le pasa? ¿Qué tiene? Y si usted quiere que yo le diga algo, el terapeuta no tiene la solución a nada. A nada. ¿Qué es el terapeuta? El terapeuta viene siendo como esa persona que se para con alguien y dice, ay, mira lo que hay allí, ay, mira lo que hay allí, pero desde lo que usted mismo le ha ido mostrando de su ser. ¿Qué le digo yo a la gente respecto a la terapia, al acompañamiento psicológico? Que también tiene que ir desde la medida de la fe. Mm, Entonces, es algo que yo tengo que presentarle a Dios.
porque yo no puedo pensar que yo me voy a un psicólogo y que él me va a resolver la vida, no. Eso es como cuando usted le dice al Señor, Señor, háblame, ok, Señor, yo quiero ir donde una persona que no haga parte de mi contexto, una persona que tal vez no me conozca, que tenga unos fundamentos teóricos, Señor, pero yo se lo pongo en sus manos. Hábleme a través de esa persona. Señor, muéstrele a esa persona algo para mí. Señor, permita que yo sienta que usted está haciendo algo en mí a través o sea, es también ponerlo en manos de Dios. No sé por qué pensamos que o peleamos con él o no peleamos con el otro. No, es creer que Dios ahí también está. La terapia no es mala, la terapia no es una cosa diabólica, satánica, de la falta de la fe. No, es entender que Dios usa personas a mi favor. Si estás logrando hacerlo tú solo, si lo estás gestionando bien, si sientes, porque chicos, a uno mismo, ¿quién lo engaña? Muchachas, o sea, yo sé cuando voy por buen camino, yo sé. Si tú Sí. dices, voy súper bien, dale, es que el Señor es suficiente. Pero si vienes a consulta conmigo y con otro, tampoco significa que me estás diciendo, Señor, pero usted no me alcanzó. No, le estoy diciendo, Señor, usa a esa persona a mi favor. A mí me ha pasado cantidad de veces que les digo, chicos, y si hacemos esto así, así, es que, ay, hermana, yo ya lo había pensado, o doc, yo ya lo había pensado, pero como que no me atrevía, pero entonces, o sea, ya sabían muchas veces inclusive lo que tenían que hacer. Entonces es también, si sienten que necesitan ayuda, y necesitar ayuda no es ya estar por allá en un rincón haciéndose crespitos en el pelo porque ya no pueden ni hablar. No, necesitan por allá ya con la camisa de fuerza haciendo así. Ay, no estamos muy consagradas. Psiquiatría, Ya. psiquiatría. Ya. Y eso que tampoco está mal, si están remitidos, háganlo, sean juiciosos con sus tratamientos. Necesitar ayuda no es estar en ese punto. Necesitar ayuda es yo decir, quiero tu punto de vista, quiero escuchar a alguien. Eso ya es necesitar ayuda. Ya. Muchísimas gracias. Y bueno, cerrando con eso, muchísimas gracias, hermana Diana, por aceptarnos la invitación. Y ya saben, si alguien de pronto desea acompañamiento, sabemos que hay muchas chicas que de pronto el tema de emigrar les da difícil, extrañan mucho a la familia, bueno, muchos retos que se presentan también eso y quieren empezar a tener eso, ese acompañamiento de decir, bueno, quiero a alguien, de pronto no mi familia, sino alguien desde lo profesional. Y bueno, en el caso de las chicas que también son cristianas, de pronto también desde la fe, ¿cierto? Alguien que me pueda acompañar, que me pueda guiar en ese proceso. Qué bonito que también pues sepan que aquí pues Diana, la hermana Diana, es una persona que también les puede acompañar. Ella hace pues acompañamientos online también para las personas que no están en Colombia o en Medellín, donde ella reside. Por allí les vamos a estar dejando sus redes sociales para que la contacten y puedan programar de pronto un acompañamiento con ella. Se la súper recomendamos. Y bueno, muchísimas gracias por sacar Gracias, el Diana. espacio dentro de su agenda y bueno, que Algún esperamos día, poder tenerla. algún día nos sentaremos en Colombia a tomarnos ¿Cómo un que en Un cafecito. Colombia? cafecito. No tiene que ser en Colombia, me pueden llevar, yo me voy a ir Bueno, Tráigala. sí, también. Amén, amén. Claro que sí, Pongámosle queremos ir a fe. visitar. Queremos ir a visitar. Pero Bueno, Es que bueno. ese es el deseo de ir a Colombia. bueno, pues Sí. entonces primero vienen y después yo voy, si el Señor lo permite. Bueno, muchísimas gracias, hermana Diana. Dios la bendiga, la queremos mucho y apreciamos su consejo que de verdad creemos que ha sido muy bonito y muy edificante en esta mañana. Amén. Chicas, Gracias. ha sido para mí un gusto acompañarlas, para quienes se conecten también un abrazo grandísimo. Les dejo Isaías 43, 4 y 5, porque tú eres de gran aprecio a mis ojos, porque eres valiosa y yo te amo. Entrego hombres a cambio de ti y pueblos a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Quédense con Qué ese Hermoso. mensaje. bonito, Son muy hermoso, me amadas del encanta. Señor. Un abrazo, se cuidan Muchísimas mucho. gracias. Dios les bendiga a todos, un Chao. Dios abrazo. bendiga.